Hola, hoy voy a generar un desarrollo imaginario que, como siempre digo, puede ser compartido en mayor o menor medida por ustedes y puede ser rechazado también por ustedes en mayor o menor medida o en su totalidad. Y todo está bien, porque al final son desarrollos imaginarios. Y esos desarrollos no son otra cosa más que una manera de utilizar aquella herramienta. Retomando el capítulo anterior, en donde dijimos que la vida no tiene ninguna obligación de ser simple o de ser fácil, vamos a decir que esto ha ocurrido en el devenir de los tiempos casi continuamente. La vida para el contemporáneo no fue fácil en el momento en que fue vivida. Quienes vivían en ese momento también tenían sus dificultades. Pero el hombre siempre le ha encontrado la forma de sortearlas. Y para ello, una de las maneras que encontró fue mediante la creación de mitos y leyendas. Pandora se creó con el objetivo de generar la culpa por la curiosidad. Y para eso, en la antigua Grecia, Hesíodo generó el mito diciendo que Prometeo y Epimeteo eran dos titanes. Prometeo era el astuto y Epimeteo era el siempre pensante. Y que esos dos titanes vivían en la tierra anteriormente a que vivieran o la habitaran los hombres. Un día, Prometeo, el astuto, roba el fuego del Olimpo para darle vida a los hombres y entregarle el fuego a los hombres. Zeus, frente a esta situación, se enoja y crea a Pandora también con barro y fuego, y Atenea le da vida. Zeus provee a Pandora de una caja y la envía a la tierra. Y sabiendo que la curiosidad iba a ser uno de los elementos más grandes del humano, le dice a Pandora que no abriera la caja, que siempre la tenía que mantener cerrada. Epimeteo promete casarse con Pandora y así tratar de evitar que Zeus se enoje por el robo del fuego que había hecho Prometeo. Un día Pandora abre esa caja, y cuando abre la caja, comienzan a salir de la caja la maldad, el odio, la inquina, la envidia, y empiezan a distribuirse por el mundo que hasta ese momento era perfecto. Y con esto, Hesíodo trata de justificar la culpa del humano por la curiosidad. Y se hace en una época en donde el hombre estaba pasando momentos difíciles, porque vivía de la agricultura, que recién se estaba desarrollando. Trabajaba mucho, sufría enfermedades, pasaba hambrunas. Y de esta manera se trató de justificar que era el hombre el que había generado los males del mundo por su conducta. Ese mito fue cambiando con el tiempo, e incluso este relato que yo hago no es el primero, sino que es uno más, porque ese mito no es otra cosa más que también un acto imaginario de aquellos contemporáneos. Pero siempre se fue usando para poder darle sentido a los dolores que vivimos. Fue así que a principios del siglo XX ese mito se modifica y se introduce en la educación de una manera distinta. Se dice allí que Pandora vivía en el Olimpo con Zeus y que tenía como función cuidar una caja.
que Pandora había tenido relaciones incestuosas con un mortal y que de esas relaciones incestuosas habían nacido 2 hijos, Prometeo, el astuto, y Epimeteo, el pensante. Pandora tenía 2 opciones: o dejaba a sus hijos en la tierra o los llevaba con ella al Olimpo. Si los dejaba en la tierra, podían convertirse en héroes, como fue Aquiles o como fue Hércules, pero iban a ser mortales, mientras que si los llevaba al Olimpo, ellos iban a ser inmortales, salvo que uno de ellos matara al otro. Fue así que Pandora entendió que era más seguro tener a sus hijos con ella, y los llevó a los 2 al Olimpo, los dotó a cada uno de una espada, y los puso como edecanes al cuidado de la caja. Un día, Zeus manda a llamar a Pandora, y Pandora se tenía que retirar, se tenía que ausentar, y entonces a sus hijos les dice que pase lo que pase, ellos no deben permitir que esa caja se abra. Les deja ese mandato y se retira. Al poco tiempo, Prometeo, el astuto, le dice a su hermano Epimeteo que había que abrir la caja. Epimeteo se opone porque le dice que hay un mandato que debe ser cumplido, que no se puede desobedecer el mismo y que era una responsabilidad de ellos mantener la caja cerrada, porque era el mandato que les había dado su madre. Prometeo sigue insistiendo y en un momento se traba en lucha con Epimeteo. Así, Prometeo hiere de muerte a Epimeteo, quien cae herido al lado de la caja. Prometeo suelta su espada y abre la caja. Cuando Prometeo abre la caja, comienzan a salir la maldad, la inquina, el rencor, la avaricia, en fin, todos los males, y empiezan a caer al mundo que, según esta historia, hasta ese momento era perfecto. Fue así que Epimeteo, antes de morir, y viendo que su hermano se había quedado absorto por lo que había cometido, se tira sobre la tapa de la caja y logra cerrarla. Pero ya era demasiado tarde. Todos los males habían caído sobre el mundo. Solo quedaba algo en el fondo de la caja, y lo que quedaba no era otra cosa que la esperanza. De allí viene el dicho, que la esperanza es lo último que se pierde, porque quedó en la caja de Pandora. Esto se utilizó para, de esa manera, poder significar lo que es la desobediencia, la responsabilidad y el libre albedrío. Pero si pensamos un poco, el mito estuvo siempre con el hombre, fue mutando y lo fuimos adaptando de manera que nos pueda ser de utilidad. Ahora bien, la esperanza estuvo siempre en el fondo de la caja y hoy aún no se ha perdido.